Dios te bendiga, recibe un saludo muy caluroso de esta tu amiga el pastor Lilian Lavoy. En esta noche comenzamos la serie bajo el tema Lo menos deseado. Y vamos a hablar de un tema delicado, de un tema que nadie quiere hablar, pero que hoy más que nunca tenemos que enfrentar, no solo para estar preparados a nivel personal, pero para ser un canal de bendición a los que nos rodean. Yo te voy a invitar a que junto conmigo presentes tu vida y simplemente le digamos al Señor: aquí estamos. Señor, aquí estamos tus hijos. Aquí estamos la hechura de tus manos. Aquí estamos los que creemos en ti, los que te estamos esperando, con la mejor intención de que tú nos capacites a través de tu palabra para enfrentar esas situaciones no deseadas, pero que en la Biblia vemos que tú dices una y otra vez que es parte del proceso. Padre, te invitamos para que el espíritu de sabiduría, de revelación, tome nuestras mentes para conocerte mejor y para entender lo que necesitamos hacer en esos momentos tan difíciles. En esta noche vamos a estar hablando acerca de qué es la muerte, cómo la enfrentamos, cuándo dejo de llorar, dónde me refugio. Y mientras estaba tratando de buscar la mejor definición para lo que es la muerte, entendí que la mejor forma para yo explicarte lo que es la muerte de un cristiano es compartiendo una visión que tuvo una joven en uno de nuestros campamentos. Esta joven me dice: pastora, yo estaba en medio del campamento cuando todos estaban adorando, y yo me molesto porque yo comienzo a tener una visión acerca de la muerte. Ella dice que en esa visión ella se vio casada, se vio con un niño, y ese niño en la visión le pregunta: mami, ¿qué es la muerte? Ella dice que ella se vio aturdida. No sabía exactamente cómo contestarle a ese niño, pero dice que mientras ella está en ese momento difícil de no saber qué contestar acerca de lo que es la muerte, ella dice que ella mira un personaje que entra a la habitación donde está ella con su niño, y este personaje la mira. Y con su mirada le dio a entender: tranquila, yo contesto. El personaje mira al niño y le dice: escúchame bien, la muerte es como cuando tú te quedas dormido en el sofá de tu casa. Viene tu papá y te recoge del sofá y te lleva a tu cuarto. Y cuando despiertas en el lugar que tú perteneces. ¡Wow! ¡Qué hermosa forma de explicar lo que es la muerte! Es el regreso al lugar donde pertenecemos, porque tú y yo somos del cielo. Si vamos a la Biblia y buscamos la forma en que se describe la muerte, es algo hermoso, porque continuamente vemos que cuando se habla de la muerte, se está hablando de que la persona está durmiendo. En Juan 11, Jesús dijo: mi amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. En el libro de Marcos 5, cuando Jesús llega a una casa
donde esta joven había muerto y encuentra a todos gritando desesperados. Él le dice a la multitud: tranquilos, la niña no está muerta, sino que ella duerme. Entonces, mis hermanos, esto es importante. Cuando alguien muere, entender que cuando morimos en Cristo, ahora lo mejor está por venir. Mis hermanos, pero ¿cómo la enfrentamos? Porque somos humanos, porque tenemos emociones, porque hemos hecho un trabajo flojo explicando lo que es la muerte. Nosotros miramos la muerte como que es el fin de todo, cuando que en realidad es el comienzo de una vida con Cristo en los cielos. Pero ¿cómo la enfrento? Yo que quedé aquí sola, yo que tuve que enterrarlo, yo que tuve que verlo ahí durmiendo. Mis hermanos, lo primero que una persona que pierde a un ser amado, lo primero que tienes que entender es aceptar que es algo doloroso. Te pones bien el cinturón, te lo aprietas bien apretado, porque lo que vas a vivir ahora va a ser algo doloroso. Nadie está preparado para la muerte de un ser querido. No importa si ese ser querido estuvo enfermo por meses y ya los doctores habían dicho le queda cierto tiempo. O sea que la persona murió de momento, de sorpresa, va a ser doloroso. Y no hay palabras para aliviar ese dolor. La gente que viene a ti dice tantas cosas torpes. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que lo que dicen, lo dicen con la mejor intención. Lo que sucede es que en momentos donde vamos a ver a alguien que está viviendo el duelo, se supone que yo no diga nada. Pero la necesidad de decir hace que la persona escuche, Dios mío, tantas cosas que para uno no tiene sentido. Entonces tenemos que entender esto. No hay palabras para quitar tu dolor. Ahora, algo bien serio que ocurre, que tú y yo tenemos que enfrentar, es el sentimiento de culpa. Estudios han sido hechos que muestran que uno de los sentimientos que se apodera de muchísima gente al perder un hijo, un esposo, una mamá, un hermano, a saber quién, dice que los hospitales han hecho estudios donde muestran que inmediatamente viene el sentimiento de culpa. Si se muere en el hospital, te preguntas, ¿por qué lo llevé al hospital? Si se muere en la casa, ¿por qué no lo llevé al hospital? Si lo cuidaste, ¿será que lo cuidé bien? Si no lo cuidaste, ¿por qué no lo cuidé? Cuando mi hijo murió, la mejor forma para yo explicar lo que sucede con este sentimiento de culpa es compartiendo algo que yo viví. Y la mejor forma que yo la puedo contar es como que se prendió una película al frente de mí y yo no podía apagarla. Esa película comenzó desde el momento que yo quedé embarazada hasta el momento que él muere. Era como vivir cada minuto de su vida y comprobar si lo que yo había hecho, lo había hecho correctamente. ¿Será que lo traté bien? ¿Será que fui buena mamá? ¿Estuve ahí cuando él me necesitó? ¿Será que lo amé? ¿Será que se lo mostré?
Recordaba los momentos donde estuvimos, mis hermanos, momentos donde había que corregir. ¿Será que lo corregí correctamente? ¿Será que cuando no estábamos de acuerdo hicimos lo correcto? Y era como que estaba en el medio de una película que no podía pagar. Pero en mi caso, yo doy gracias a Dios porque sentí que pasé el examen. La culpa no me ganó. Pero mientras te estoy hablando aquí hoy y compartiendo cosas vividas, el asunto es este. ¿Y qué si el que muere, tú y él no tuvieron la mejor relación? Peor, ¿y qué si fue un familiar que tú dejaste de ver por años y no compartías con él? Que es el caso de mucha gente. Entonces, mis hermanos, cualquiera sea el caso, necesitas, escúchame, sentarte, ordenar tus pensamientos y escoger con lo que te vas a quedar y lo que vas a soltar. Mis hermanos, necesitas entender que ya no hay hubiera. Necesitas entender que lo que hiciste en el momento que lo hiciste, en ese momento lo hiciste porque pensaste que era lo mejor que podías hacer. Y si te equivocaste, no seas tan dura contigo misma. Mis hermanos, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Si cuando alguien muere en un momento donde quizás yo no estuve allí, donde quizás me equivoqué en lo que hice, donde quizás sentí que le hablé duro, que no hice esto, aquello, necesitas perdonarte. Necesitas perdonar a cualquier persona que tú sientes que le hizo daño, a ese ser amado que tú tanto amas y murió. Y te voy a decir algo más. A veces hay que hasta perdonar a Dios. Y usted dirá, la pastora se volvió loca. ¿Cómo que perdonar a Dios? Te voy a decir lo que sucede. No puedes vivir culpando a Dios. No puedes vivir reprochando. No puedes vivir preguntando por qué Él permitió la muerte. Y otra cosa que ayuda a enfrentar y a sanar cuando alguien muere es tomar la decisión de mirar la muerte desde el punto de vista bíblico. Mis hermanos, cuando te vas a la Biblia, mis hermanos, y esto es importante porque la Biblia a nosotros nos da la opción: o somos cristianos carnales y miramos todo desde un punto de vista humano, o decido ser un cristiano espiritual, y el cristiano espiritual mira con los ojos de Cristo. Mira a través de la palabra. Y qué hermoso es cuando tú te vas a la Biblia y encuentras en el Salmo 116 que la muerte es honrosa, que la muerte es estimada, que la muerte, cuando te vas a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, te das de cuenta que no es el fin, sino que es el comienzo de algo glorioso, y vamos a volver a ver a esa persona que falleció. Mis hermanos, esto es importante. Y es increíble, pero yo no sé de usted, yo entro a mi página de Facebook, Dios mío, murió el papá, o murió la mamá, o murieron los dos, o se murió el hijo, se me murió la tía, se me murió la prima.
Y a causa de la pandemia, como que estamos expuestos a escuchar continuamente que alguien murió. Si no sabemos manejar y enfrentar la muerte, el enemigo va a tomar ventaja y lo que va a hacer es depositar en ti un espíritu de depresión, es depositar en ti duda, es depositar en ti desánimo. Entonces hay que entender nuestras emociones para manejarlas. ¿Cuándo dejo de llorar? Mis hermanos, yo pensé que yo iba a perder mi mente solo de pensar que yo viviría con aquel dolor el resto de mi vida. La muerte de un ser querido es como un vacío, un hueco que nadie puede llenar. Entonces, ¿cuándo dejo de llorar? Número uno, no te compares con nadie. Cada persona es diferente. Yo recuerdo haber ido a la doctora inmediatamente que mi hijo muere. La doctora vio en mi rostro la tristeza y sus palabras fueron: te doy 6 meses. En 6 meses yo no quiero mirar lo que estoy mirando hoy. Sin embargo, hay psicólogos que dicen que el duelo puede durar hasta 2 años. Una de las cosas importantes es: permítete llorar. Mis hermanos, nosotros tenemos una mala costumbre que cuando vemos a alguien llorando, inmediatamente le decimos: no llores. No hay que llorar. Mejor extiéndele una caja de Kleenex. ¿Por qué? Porque cuando lloramos, mis hermanos, estamos desprendiendo dolor, estamos desprendiéndonos de todos esos sentimientos de angustia que de no llorar se quedan dentro de nosotros. En mi caso, yo me asignaba un momento para llorar y yo me iba a la presencia de Dios. Yo te aconsejo que cuando llores, cuando estés pasando el dolor de haber perdido a un ser que tú amas, o cuando vas a aconsejar a alguien que está en tu entorno, que está dolido por la muerte de alguien, dile, o tú practica el ir a llorar en la recámara secreta, en la presencia de Dios. Esto va a evitar caer en una depresión. Esto va a permitir que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos dé palabra, y incluso esto va a permitir que muchas veces el Espíritu Santo va a llorar y va a orar por ti. Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces hay que llorar. No es el momento de querer ser fuerte. No es el momento de querer impresionar a nadie. No es el momento de querer ser más espiritual que nadie. Entonces voy a ser superhumana. No, se vale llorar. Toma tiempo para deshacerte de las pertenencias del que murió. Mis hermanos, mi mamá me cuenta que años atrás, cuando la gente moría, recogían toda su ropa, la echaban en la caja, y cuando iban a enterrar al muerto, lo enterraban con todas sus cosas. Ese no es el caso hoy. Mis hermanos, el cuarto de mi hijo está igual que como él lo dejó aquel sábado cuando salió. No hay que apurarse. Simplemente hazlo cuando tú estés emocionalmente lista. Mis hermanos, necesitas encontrar a alguien que te escuche, y tú decides hasta cuándo vas a dejar de sufrir. Decide volver a sonreír.
Mis hermanos, esto es algo intencional, porque cuando perdemos a alguien que amamos, algo dentro de nosotros nos hace querer sentir culpables y sentir que ya yo no tengo derecho de ser feliz. Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios alegre, que quiere que tú y yo estemos alegres y en paz. Entonces, mis hermanos, vas a vivir 4 pasos. Vas a vivir la negación. Esto no me está pasando. ¿Por qué a mí? Vas inclusive a experimentar ira. Yo no merezco esto. Pero luego va a venir un periodo de negociación donde vas a empezar a negociar con la persona que murió. Ok, entonces quizás entiendo, ok, tengo que mirar esto. La verdad es que su calidad de vida no era la mejor. La verdad es que cuando él me llamaba, experimentaba en cierto momento tal cosa. Tú comienzas a negociar hasta que a lo último aceptas esa muerte. Cuando la aceptas no significa que no lo vas a recordar. Cuando tú aceptas esa muerte no significa que vas a dejar de doler. Cuando tú aceptas esa muerte no significa que esa persona ya jamás existió en tu vida. Pero lo que significa es, Señor, gracias por el tiempo que me lo diste. Mis hermanos, en vez de decir, qué joven murió. Dios mío, ¿por qué tuvo que ser ahora? Qué lindo es permitir una sanidad por medio del Espíritu Santo y empezar a decir gracias, en mi caso, por los 23 años que me prestaste a tu hijo. El asunto es que cuando estamos hablando de que cuando vamos a dejar de llorar y cuando vamos a dejar de sufrir por la muerte de un pariente, de un ser querido, tú decides cuándo vas a dejar de sufrir. Porque todas estas etapas tú puedes decidir, después que ya estás en la aceptación, regresar a la negación. Después que estás en la negociación, puedes volver a la ira. Entonces son días, son momentos donde necesitas simplemente sentarte y en la presencia del Señor enfrentar y trabajar con cada emoción. Mis hermanos, triste para mí, cuando fui a ministrar a una iglesia años atrás, la persona que me invitó a ministrar porque escuchó mi testimonio, pero ella me contaba cómo su mamá había perdido años atrás, 20 años atrás, a su hijo se había ahogado y 20 años después todavía la mamá estaba en luto, todavía la mamá lloraba al hijo como si fuera ayer. Esto resultó en que el esposo se cansó, se fue, rompió su familia porque no supo enfrentar la muerte. Entonces, cuando estamos hablando de enfrentar la muerte, no estamos diciendo que es que esto es bueno o que sea fácil. No, mis hermanos, pero es parte de la vida. Acuérdese que la muerte entró por el pecado. Vivimos en un mundo caído. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor recoja la iglesia y empecemos a vivir en este nuevo paraíso, ahí ya no va a haber más muerte. Pero por ahora tenemos que prepararnos, tener las mejores palabras y la mejor intención para poder ayudarnos a nosotros y ayudar a cualquier persona que esté enfrentando la muerte de un ser querido. Quiero terminar con esto. ¿Dónde me refugio? Necesitas a alguien cerca de ti, una persona que te escuche,
una persona que no te deje sola, una persona que si tiene que llorar contigo, se llora. Una persona que quizás en el momento más terrible te dice algo donde las dos se ríen. Necesitas a alguien. La Biblia dice que un amigo es mejor que un hermano en tiempo de aflicción. Quizás no tienes un familiar para ayudarte en tu duelo, pero búscate un amigo que te ayude a sobrepasar este momento. Mis hermanos, ¿dónde me refugio? Visitar el cementerio para muchos es algo positivo. Yo me recuerdo criarme en iglesias donde los pastores decían que era pecado ir al cementerio porque ahí lo que hay son muertos y el muerto ya no está allí. Perfecto. Yo creo que todo el mundo entiende que el muerto no está allí. Pero surge que ahí fue donde último lo dejé. Entonces, para muchos ir al cementerio puede ser una forma de ministración, de tranquilidad. Entonces, por supuesto, no permitas que te digan lo contrario, pero siempre y cuando lo hagas con límite. Mis hermanos, y más poderoso, y con esto voy a terminar, más poderoso, tu refugio tiene que ser en Dios. Tienes que aceptar su voluntad de haberlo dejado morir. Yo quiero que tú sepas que si a Dios le place levantar a un muerto, Él lo hace. Yo quiero que tú sepas que Dios puede sanar la enfermedad más crónica. Pero si Dios, por la razón que sea, no sanó, no levantó a ese ser amado y tú tuviste o vas a tener que enterrarlo, mis hermanos, decídete a aceptar la voluntad de Dios de no haberlo dejado morir. Mis hermanos, y cuando te digo que te refugies en Dios, estoy hablando que literalmente necesitas hacer de Dios tu mejor compañero. Hablar con Dios, permitirle a Dios hablar a tu ser interior, dejar que la palabra se haga rema y que sea lumbrera a tu camino. Entonces, mis hermanos, todo esto que yo he compartido hoy, lo menos deseado es vivido. Yo viví todo esto. Si tú estás pasando por un momento doloroso, si tú estás pasando por un momento, por un luto, por una pérdida, no solamente pérdida de alguien que murió, un divorcio se siente como una muerte, perderlo todo se siente como otra muerte. Sencillamente, si tú necesitas a alguien con quien hablar, aquí estoy. Me puedes llamar al 216-513-2347 y si tenemos que llorar juntas, lloraremos juntas. Si tenemos que reír, vamos a reír. Pero algo sí te digo esta noche, escoge ser feliz. Esto también pasará, tú decides cuándo. Padre, en esta noche, permítenos entender lo que es la muerte. Permítenos entender las emociones, los pensamientos que tenemos que enfrentar. Y permítenos tener muy claro dónde nos vamos a refugiar. Nos vamos a refugiar en ti, porque tú eres el dador de la vida. Tú pagaste nuestra paz en la cruz del Calvario. Y yo sé que tú estás presto para auxiliarnos. En esta noche que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la paz de Dios
reine en tu corazón. Te voy a pedir por favor que compartas este video. Yo sé que hay gente allá afuera que necesita escucharlo. Bendiciones.